Al siguiente tema porque la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre octubre-diciembre del 2023 se ubicó en un 8,5%. En la región metropolitana el desempleo alcanzó un 9,4%, aumentando 0,5 puntos porcentuales en 12 meses. Y conforme a la información entregada por el INE, la cifra de desempleo nacional en 8,5% significó un incremento de 0,6 puntos porcentuales en 12 meses debido a que el alza de la fuerza de trabajo fue mayor a la presentada por las personas ocupadas. Precisamente para hablar de este tema es que hemos invitado al director del Observatorio del Contexto Económico de la UDP. Está con nosotros Juan Bravo en línea. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, Mauricio, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos de desempleo. Cuando estamos hablando de este 8,5, ¿es casi un tipo de desempleo estructural o usted cree que puede tener variaciones positivas o negativas a futuro? Sí, mira, este aumento en la tasa de desempleo que estamos observando tiene que ver fundamentalmente con una creación de empleo que no es lo suficientemente dinámica. El empleo creció 2,9% anual, o sea, se crean empleos, pero ese ritmo no alcanza a absorber a todas las personas que se están incorporando al mercado laboral. La fuerza laboral crece al 3,6%. Entonces, el problema es que los ritmos de creación de empleo no son lo suficientemente dinámicos y entonces no permite que todas las personas que se incorporen al mercado laboral consigan efectivamente tener un empleo y por lo tanto hay una porción, ¿cierto?, de esas personas que quedan desempleadas y por lo tanto eso es lo que está detrás, ¿cierto? Una creación de empleo muy débil que tiene que ver a su vez con el bajo crecimiento de la economía. Si bien la economía dejó de contraerse, estamos creciendo a tasas muy bajas y las perspectivas para 2024 son a que vamos a crecer en torno al 2%. O sea, todas las perspectivas apuntan a que vamos a seguir durante este año 2024 creciendo a tasas muy bajas y eso es lo que está detrás, ¿cierto?, de estos ritmos de creación de empleo que son poco dinámicos. Ahora, ¿cómo podríamos explicar de que sean muchas más personas las que intentan ingresar precisamente al mercado laboral? ¿De dónde vienen esas personas? ¿Estaban desempleadas? ¿Se están cambiando de trabajo? ¿Son personas que se incorporan a la vida laboral? Sí, bueno, tenemos que recordar, ¿cierto?, que la pandemia hizo que mucha gente se retirara del mercado laboral, que saliera del mercado laboral, ¿cierto? A medida que se fueron levantando las restricciones a la movilidad, mucha gente se empezó a incorporar. Luego ya prácticamente la crisis sanitaria fue quedando atrás, ¿cierto? Y viene esta recesión moderada que tiene que ver con el ajuste del Banco Central, ¿cierto? Para poder retornar la inflación a la meta. Y eso provoca, ¿cierto?, una recesión. Eso enlentece los ritmos de recuperación de empleo. Entonces, esto tiene que ver fundamentalmente con que la gente de a poco, ¿cierto?, se ha ido reincorporando, pero cada vez, ¿cierto?, más gente se va reincorporando y a su vez, ¿cierto?, el bajo crecimiento lamentablemente redujo los ritmos de creación de empleo. Entonces, la verdad es que vemos, ¿cierto?, que se han ido incorporando distintos segmentos de la población que estaban rezagados, pero por ejemplo, cuando uno ve qué grupos está aumentando más fuerte el desempleo, por ejemplo, los jóvenes, ahí tenemos un segmento con alzas bien importantes en desempleo. También vemos, por ejemplo, alzas en desempleo de personas con bajos niveles educativos. Ahí ha golpeado muy fuerte, ¿cierto?, este debilitamiento de la actividad económica. Entonces, pero tiene que ver con eso, con una reincorporación de muchas personas, muchas de ellas que habían salido del mercado laboral y que ahora necesitan, ¿cierto?, volver a trabajar
pero que lamentablemente no han conseguido. Ahora, dentro de los datos, por la categoría ocupacional, el alza se observa en personas asalariadas, un alza de 2,9%, y trabajadores por cuenta propia un 6,1%, recuerdo a lo que reportó el Instituto Nacional de Estadística. Esto significa que hay muchas personas que no están asalariadas formalmente, pero están teniendo un emprendimiento, un movimiento económico, o en ocasiones también trabajan en aplicaciones de masas, ¿no? Esa es la lectura. Sí, mira, el otro síntoma justamente que revela el impacto de la debilidad de la actividad económica sobre el mercado laboral es la composición de los empleos que se están creando. Entonces, cuando uno mira esta composición, en primer lugar vemos que el trabajo por cuenta propia aumenta en 110.000 personas en el último año y la mayoría de esos trabajos por cuenta propia lamentablemente son informales, porque de hecho no sería problemático si viéramos que este es un emprendimiento de buena calidad, ¿cierto? Con protección social, con buenos ingresos, pero lamentablemente la mayoría de este aumento de empleo por cuenta propia es informal. Luego tenemos un aumento de empleo asalariado en el sector público que aumenta en 81.000 personas. Y luego, en tercer lugar, tenemos el empleo asalariado formal en el sector privado que aumenta en 73.000 personas. Entonces, esto es bien relevante porque cuando uno mira, bueno, de dónde provienen los empleos que se están generando en la economía chilena, la verdad es que está liderando el trabajo por cuenta propia y el empleo asalariado en el sector público y el empleo asalariado formal en el sector privado, que en tiempos normales, donde la economía crece a ritmos sanos, es el que lidera. Hoy día lo vemos relegado a un tercer lugar. Y esto justamente tiene que ver con eso, con que estamos creciendo a ritmos muy bajos. Eso significa, por lo tanto, que los ritmos de producción de bienes y servicios aumentan a un ritmo muy lento y por lo tanto las necesidades de contratación, ¿cierto? También aumentan a ritmos lentos. Y eso es lo que está afectando, ¿cierto?, a la generación de empleo asalariado formal en el sector privado, y eso es justamente el meollo del asunto. Esto es lo que está detrás de los bajos ritmos de creación de empleo y que nos llevan a ver, ¿cierto?, estas alzas consecutivas en la tasa de desempleo. Claro, porque recordemos que la tasa de ocupación informal se ubicó en un 27,5% con un incremento de 0,1 puntos porcentuales y suele ser parte de la población, digamos, la que no cotiza, la que no tiene AFP, digamos, la que no genera todos estos servicios sociales que después vienen de carga al Estado. Yo le quería preguntar cómo influye, ¿no? Y si es un cambio estructural ya, un poco la transformación del trabajo. Hoy día la inteligencia artificial está llegando rápidamente a muchas áreas del desarrollo productivo, por lo tanto hay muchas plazas que se van eliminando y no se van reemplazando. Sí. Bueno, eso efectivamente es así. Lo que hace el proceso de automatización, ¿cierto?, es que va eliminando aquellos trabajos que son relativamente sencillos de ser definidos en términos de reglas. Trabajos más rutinarios, ¿cierto? Trabajos que en definitiva son más fáciles de ser realizados, ¿cierto?, por tecnología o por capital y que reemplazan al trabajo humano. Cuando uno ve a qué segmentos esto tiende a afectar más, son más bien a segmentos que realizan empleos de mediana calificación. Nosotros hemos hecho estudios de esto acá en el Observatorio del Contexto Económico de la UDP y, por ejemplo, uno ve que empleos como operadores de máquina, de cajeros, de vendedores físicos en tiendas, ¿cierto?, en el comercio, todos esos trabajos están siendo bastante afectados, ¿cierto?, por este proceso de automatización. Ahora, dicho eso, el proceso de automatización que existe y que efectivamente va eliminando trabajos en alto riesgo de automatización, es un proceso paulatino en el tiempo. El debilitamiento que estamos viendo hoy día en el mercado laboral, si bien puede estar influido en parte por estos fenómenos estructurales,
su causa principal radica en el bajo crecimiento económico que estamos teniendo, porque los procesos de automatización son procesos que a lo largo del tiempo, de los años, van generando efectos en el mercado laboral, pero aquí lo que vimos es que a partir de 2023 se debilita muy fuerte, dramáticamente, la generación de empleo asalariado formal en el sector privado. Por lo tanto, más allá de los fenómenos estructurales que sí afectan, aquí la causa fundamental está en la fuerte desaceleración de la economía chilena y nuestros bajos ritmos de crecimiento económico. Y eso podría responder de pronto, por ejemplo, por esta incertidumbre política, social que vivió Chile durante el 2023, que era este debate, ¿no?, por una nueva constitución y que se resolvió, se zanjó en diciembre, donde los mercados, donde las inversiones seguramente miraron muy de lejos este panorama para poder saber cómo se iba a mover la economía durante los próximos meses. Sí, por supuesto, procesos de cambio constitucional donde en definitiva se están volviendo, ¿cierto?, a determinar las reglas del juego, no solo a nivel institucional, sino que las reglas del juego para hacer negocios, en definitiva. Por supuesto que siempre va a generar algún grado de incertidumbre. Ese grado puede ser mayor o menor dependiendo de las propuestas, ¿cierto?, que se hagan, pero siempre va a generar algún grado de incertidumbre, y por eso es tan positivo que independiente del resultado, finalmente esto se zanjó, se terminó, ¿cierto?, esta discusión constituyente, al menos por un buen rato, ¿cierto? Y eso permite dar más certeza respecto al escenario para hacer negocios. Y eso probablemente va a influir en que tengamos tasas de crecimiento un poquito más altas. Sin embargo, si bien esa incertidumbre se disipó, lamentablemente la capacidad de crecer de Chile sigue siendo muy baja. Y eso tiene que ver con una caída en la productividad, ¿cierto?, fundamentalmente. Y por lo tanto, si bien es positivo que se haya acabado esa incertidumbre constitucional, aquí todavía hay problemas de fondo muy grandes, en particular aquellos que aquejan a la productividad laboral, que no se han abordado desafortunadamente, y por eso entonces estamos teniendo una capacidad de crecimiento que es muy baja, y eso es lo que tenemos que mejorar. Bueno, estamos conversando con Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad de Diego Portales. Porque muchos auditores nos preguntan, ¿no?, ¿cuánto influye la presencia de migrantes respecto de la fuerza laboral? Porque en muchas ocasiones que ellos ocupan plazas laborales que no quedan debidamente registradas porque no tienen sus papeles al día y todo lo demás. ¿Esto afecta positivo o negativamente al mercado? Mira, hay varios efectos. En primer lugar, una llegada, ¿cierto?, de población migrante, lo que hace es que aumenta la fuerza de trabajo disponible, y eso, desde ese punto de vista, ¿cierto?, puede haber un impacto a la baja en las remuneraciones. Y efectivamente, en algunos casos puede llegar a desplazar algunos puestos de trabajo de trabajadores nacionales. Ahora, ese no es el único efecto, porque también la llegada de migrantes lo que hace es que genera nuevas necesidades. Esas personas migrantes no solo llegan a trabajar, también tienen que vivir en algún lugar, tienen que comer, tienen que satisfacer necesidades. Entonces eso también empuja la demanda por bienes y servicios al alza, y eso a su vez puede generar nuevos empleos. Por lo tanto, eso explica que en la literatura económica, la verdad es que la evidencia en general encuentra que los impactos en materia laboral, al menos, estoy viendo muchos estudios en el ámbito internacional, los efectos sobre el mercado laboral más bien tienden a ser relativamente pequeños, porque están estos dos efectos contrapuestos. Ahora, dicho eso, los impactos de la población migrante no solo ocurren en el ámbito laboral. Por ejemplo, un evento bien importante es que cuando llega una cantidad muy grande de migrantes en un periodo corto de tiempo, no es posible satisfacer
necesidades, por ejemplo, en el ámbito de la salud de manera tan rápida. Tú no puedes construir hospitales de un día para otro, no puedes construir consultorios de un día para otro, no puedes construir tantas escuelas de un día para otro. Entonces, si bien los impactos laborales normalmente son acotados, sí puede tener impactos relevantes en otro tipo de aristas donde, por ejemplo, se pueden colapsar ciertos servicios esenciales para la población, en particular para la población de menores ingresos. Claro, bueno, queremos agradecerle porque uno dice relación con la cantidad de trabajo y otro con la calidad de trabajo que dice con las condiciones laborales, remuneración y todo lo demás. Yo quiero agradecer la gentileza de recibir nuestro llamado en vivo, Juan. Muchas gracias. Encantado, muchas gracias por la invitación. Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, conversando con nosotros acá en el Podría Ser Otra Cosa en Bio.